la aplicación de tiempo fijo. Por supuesto, de cómo están las vacas, porque ese tiempo fijo a las vacas de anestro profundo, si uno le suma un destete, y bueno, tenemos resultados impactantes. En números es impactante. Y sacarnos de la cabeza, que es otra cosa que yo me peleé mucho, que muchas veces estamos comparando porcentajes de preñez. Y lo que tenemos que comparar es vacas que nos entran a ciclar y por porcentaje de preñez posterior. Eso realmente tiene un impacto importantísimo. Buenos días, mi nombre es Mauro Venturini, bienvenidos a este nuevo episodio de CarneCast y en esta ocasión tenemos como invitado al doctor Fabián Barberis. Fabián es médico veterinario, es profesor titular de la Cátedra de Telegenología en la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional del Litoral, pero también es productor, si bien la empresa familiar a la cual pertenece se inició con un tambo en producción de leche, luego evolucionó a cabaña con muchos méritos y premios ganados en exposiciones importantes como Palermo y otras más del sector lechero. Luego incorporaron un centro genético con congelado de semen y transferencia de embriones. Y por último, incorporaron un módulo de producción de cría, que es hacia donde vamos a llevar la charla de hoy, enfocar en la producción de carne a partir de una empresa que nació como productora de leche. Pero para más detalles y una mejor presentación, te saludo, Fabián, buenos días, muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros y contanos cómo fue esta evolución de la empresa familiar y si es tal cual lo acabo de describir, la posición que tiene hoy la empresa con ambos sectores productivos. Bueno, desde ya muchas gracias, Mauro, por la invitación. Bueno, el resumen que hiciste de mis actividades es ese. Arrancamos con una empresa familiar con actividad acá le decimos tambo, a lo que ustedes llaman lecherías, o empresas productoras de leche. Y después se fue adosando otras actividades. En leche hicimos grandes inversiones y trabajamos fuertemente. En cría quedó un poco más como relegada en la introducción de tecnologías, pero bueno, hace algunos años, gracias a Dios, se fueron sumando gente a la empresa y bueno, me dediqué un poquito más a cría y bueno, copiando un poco lo que son los programas de mejora que teníamos en leche, haciéndolos, o sea, llevándolos a cría, ¿no? Eso es un poquito lo que se fue haciendo. En leche, vos dijiste un poco de los éxitos en las exposiciones y yo creo que hubo dos o tres factores. Uno es que, bueno, mi hermano es jurado y se apasiona de lo que es la parte genética, pero yo creo que el fuerte programa que hicimos de transferencia de embriones en leche nos llevó a esos éxitos y a ese resultado, ¿no? Fue un complemento importante. Fabián, como para tener dimensión de las mejoras tecnológicas que hicieron con el Centro de Inseminación Artificial y Congelado de Semen, me imagino que el salto en calidad genética fue muy grande. Luego, como bien describiste, el tema de embriones, pero llegaron hasta tener animales clonados, ¿verdad? Sí, la incorporación de biotecnologías, en la medida que las vamos conociendo y están disponibles, las vamos aplicando. Algunas, aunque básicamente son para leche o para cría, hay algunas que se adaptan mejor que otras a distintos sistemas y a distintas actividades. Con respecto al programa, para que tengas la dimensión y lo que yo siempre le aclaro incluso a los chicos, ¿no? para aconsejarlos, es un poquito que las transferencias de embriones las sacamos de hacer transferencia a las vacas que nos interesaban y tratamos de hacer un programa de mejoramiento en base a la curva poblacional, o sea que la idea era al 20% de las que nosotros considerábamos como vacas mejores del plantel, a todas las vacas ponerlas en trasplante de embriones o en programas de transferencia, y eso realmente nos impactaba porque lográbamos el 30% de la reposición con ese grupo selecto. Entonces la presión de selección que hacíamos era muchísima, ¿no? Y se avanzó muchísimo.
También ahí, por circunstancias especiales, hicimos fertilización in vitro, que en las en las Bos Taurus no nos fue tan bien en lecheras como en la transferencia directa. Entonces seguimos aplicando la transferencia directa. Creo que eso hay que reverlo en lo que son las índicas. Pero bueno, son todas estrategias y alternativas que vamos implementando y vamos viendo la que mejor se ajusta, ¿no? Básicamente eso porque uno tiene los resultados y ve el impacto, ¿no?, que tienen las técnicas y si las podemos, y el costo de las mismas, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos haciendo, es algo muy simple. No sé si con eso contesta la pregunta. Ok, te quiero repreguntar sobre el concepto de la utilización de las técnicas de transferencia de embriones. ¿Por qué crees que en Bos Taurus tuvieron resultados un poco inferiores a las cruzas y que repitas cuál es la idea que estás analizando, cuál es tu concepto respecto de continuar también con el método tradicional? Vos sabés que la población folicular que hay en un ovario entre Bos Taurus y Bos Índicos es diferente. Y otra cosa diferente es la respuesta que tenemos en las superovulaciones. Las técnicas que están compitiendo, digamos, y que tienen más o menos un objetivo común son transferencia de embriones directa, donde nosotros lo que hacemos es le aplicamos hormonas a una vaca y de esa aplicación va a haber una respuesta superovulatoria. La inseminamos a la vaca que llamamos donante, ¿no? Y a los 7 días vamos a recolectar los embriones que tenemos disponibles para ponérselas receptoras o congelarlos. En caso de los bovinos de los Bos Taurus, ¿no? Los bovinos, tanto los carniceros como los lecheros, la respuesta es bastante consistente y tenemos nosotros mediante esa técnica un resultado de entre 5 o 6 embriones transferibles por cada una de la aplicación de esta técnica, ¿no? Un poquitito la superovulación tiene algunas limitantes, como hay que hacer un tratamiento bastante constante, rígido, sin errores, ¿ves? Hay que mañana y tarde aplicarle 4 inyecciones a las vacas. Como es en tambo no hay mayores dificultades y se puede hacer. En cambio en cría eso hace bastante engorroso la técnica. Eso sería en cuanto a transferencia directa, ¿no? Entonces nosotros nos estamos manejando ahí con un resultado de unos 2,5 a 3 preñeces por cada tratamiento superovulatorio que le hacemos. Y ese tratamiento superovulatorio necesita un tiempo para volver a implementarlo de unos 45 a 60 días. Entonces sabemos que según las vacas, si están directamente en transferencia o le hacemos 1 o 2 transferencias y después las preñamos, vamos a tener unos 10 a 15 hasta 20 embriones, porque la respuesta es bastante diferente entre una vaca y otra, o preñeces más que embriones, por cada programa que lancemos anualmente. En cuanto a la fertilización in vitro, es bastante más simple de implementar para el productor, porque van los técnicos, punzan las vacas, se llevan los ovocitos, se inseminan, se cultivan y se inseminan en el laboratorio, y a los 7 días vas a implantar los embriones, que para cría esa es una ventaja muy importante porque no tenés todo el otro trastorno, ¿no? Y ya te digo, como las vacas tienen una población folicular mucho más alta, sin hacer la superovulación podemos ir y punzar y tener una muy buena cantidad de estructuras para después fertilizar. En caso de las taurinas, si no le hacemos una preestimulación con FSH, se complica un poco y no vamos a tener muy buenos resultados. Nosotros, cada sesión de punzado que le hicimos a un grupo de vaca, estábamos teniendo 1,1, 1,2 preñeces por cada sesión de punzado. Entonces, cuando uno evalúa los costos y la ineficiencia de cada técnica, en las lecheras nos convenía aplicar esto, ¿no? La transferencia directa. Aparte que, bueno, vos conocés, Mauro, tenemos el laboratorio ya instalado, digamos que esa parte la tenemos bien aceitada, donde está la cabaña
de vaca Holstein, ¿no? Bueno, no sé si eh, fue claro más o menos la descripción de las técnicas, ¿no? Sí, sí, totalmente, Fabián. Lo que llama la atención, cómo es la biología, ¿no? Porque normalmente con las Bos Taurus y especialmente las razas lecheras, la incorporación de biotecnología siempre fue más fácil y en términos de tiempos es como que están 10 años adelantados respecto de la cría, pero para este caso de la fertilización in vitro resultó la suerte totalmente diferente. ¿Cuál es la última biotecnología reproductiva que han incorporado en el plantel de leche o en el plantel de carne, independientemente del tipo de producción? Bueno, a ver, un poquito de las que estamos implementando ahora es la biotecnología que te digo que seguimos con el programa de transferencia de embriones, pero se sumó semen sexado y lo que revolucionó la forma, tanto en la industria, en lo que producimos semen como en carne, es la genómica, ¿no? Con los datos genómicos que tenemos hoy, la verdad que la velocidad de selección es mucho mayor, permite seleccionar muchos de los rasgos que eran complicados porque teníamos una información muy tarde o porque, digamos, algunos programas de selección basados en fertilidad eran muy difíciles de tener datos precisos, porque están influenciados por muchos factores y con la genómica eso realmente cambia y produce una mejora mucho más rápida y mucho más seguro, aunque tiene dispersión, ¿no? Como cualquier cosa. Entonces, los programas tanto de transferencia combinados con semen sexado y combinados con genómica en leche nos están produciendo unos resultados impresionantes, te diría. El avance es muchísimo, ¿no? Y si bien Holando era una raza que ya no había tanta dispersión porque está bastante seleccionada, igual nos facilita eso, ¿no? Tener cada vez más animales con más consistencia en los resultados. Yo creo que eso es lo que más impactó, ¿no? ¿Y a esa tecnología, Fabián, la pudiste trasladar ya a carne? ¿Usan semen sexado en carne? No, lo que pasa es que cuando tenés buenos índices reproductivos en carne, yo creo que no es un problema la presión de selección que le haces a las vaquillonas porque te sobran vaquillonas. En cambio, en los tambos nuestros de Argentina todavía no nos estaban sobrando tantas vaquillonas para seleccionar. Que creo con todos los informes que hay americanos, sí, en Estados Unidos están sobrando, y en Canadá también, ¿no? Están sobrando vaquillonas y ellos están aplicando, los genotipean a las vacas de su tambo, dejan para reposición las mejores vacas o las que tienen mejores caracteres por el genotipo y al resto de las vacas usan hasta semen de carne, ¿no? Pero por eso, viste, yo creo que muchas veces más que copiar tecnologías hay que adaptarlas que en tu establecimiento tengas necesidades. Nosotros estamos con un proyecto de crecimiento en el rodeo, entonces seguimos usando semen sexado y seguimos utilizando todas las vacas como futuras, o sea, toda la reposición de las vacas como futuras hembras. Pero bueno, viste, esto es como siempre, yo creo que el sentido común es lo que debe priorizar y los objetivos de cada empresa deben estar claros. Lo que sí es que hay un portfolio de técnicas que se pueden aplicar muy interesante. Sí, yo comparto, es crucial lo que vos decís porque uno muchas veces se deja llevar por las luces de técnicas que son muy, muy interesantes, pero son imposibles de utilizarlas en el medio que nos toca, o a veces requiere de ciertas adaptaciones, entonces hay que ser muy criterioso en ese sentido. En cuanto al semen sexado, ¿ustedes están incorporando semen directamente comprado, importado, o existe alguna compañía que todavía ofrece el servicio de sexado en Argentina? No, Argentina fue pionera en el 2000
con incluso alguna compra de patente con el sexado 2000-2001, creo, con una empresa que participó en todo el desarrollo de eso. Después hubo algunos problemas y bueno, se desvincularon y hoy por hoy no hay toros que se sexen en Argentina. Estuvieron hace 5 años, la empresa no produjo más semen. O sea, todo lo que se usa hoy es semen importado, desexado, por supuesto, ¿no? ¿Probaron? Sí, 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 de sexado. ¿Tienen experiencia de producción de embriones con semen sexado? Sí, 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 incluso hicimos al principio, en el 2004-2005, hicimos unos trabajitos bastante, o sea, que tienen bastante fundamento científico y bien evaluados, ¿no? Utilizando en vacas lecheras multíparas, semen sexado comparándolo con semen convencional. Eh, la verdad que se hizo un buen diseño experimental y en ese momento nos fue, pero de terror, ¿no? O sea, yo creo que logramos el 5% de fertilización en semen sexado, con semen sexado. Después lo seguimos probando porque había vacas que nos interesaban y eligiendo las donantes y teniendo algunas características que uno ya conoce de las donantes, seguimos usándolo, logrando, si tenemos una tasa de fertilización del 60%, 65%, con semen convencional, logramos tasas del 40, 45 con semen sexado. Entonces uno evalúa qué conviene en cada vaca, ¿no? Eh, donde sí estamos utilizando semen sexado casi exclusivamente es sobre vaquillona, que ahí casi no hay diferencia. O sea, conociendo la fertilidad de los toros sexados, uno lo prueba, porque también hay mucha variación individual entre toros. Toros de la misma compañía y todo, hay algunos que en el sexado tienen siempre alta fertilidad, como pasa naturalmente, ¿no? En los machos. Entonces estamos combinando eso, semen sexado en todas las vaquillonas genotipiadas que ponemos a programa de trasplante de embriones, de transferencia de embriones. Eso también impacta mucho, ¿no? Sí, seguro. Respecto de los protocolos para inseminación a tiempo fijo, sabemos que hay variaciones en cuanto a los tiempos de inseminación del semen convencional respecto del sexado. ¿Cómo crees que puede llegar a jugar en ese aspecto alguna restricción o prohibición del uso de los estrógenos? Bueno, con respecto, nosotros usamos mucho estradiol y bueno, tiene algunos beneficios en la simplicidad que nos da eso, sobre todo en lograr vacas que reinicien la onda folicular, ¿no? Es bastante más simple que hacerlo con GnRH, que es la alternativa que uno tiene. En cuanto a lo que es esos protocolos que son los que usamos y tengo más experiencia, en cuanto a la diferencia en programas de semen convencional a sexado, ya lo tenemos bastante estandarizado y lo que hacemos es atrasarlo unas horas. Entonces ya con eso lo estabilizamos. Y los otros, la alternativa de que en algún momento se prohíban los estrógenos, los estamos tratando de empezar a trabajar con GnRH, que es un poquito lo que lo podríamos aplicar sin problema, y se están haciendo algunos protocolos y hay muchos grupos de trabajo que empezaron a utilizarlo. Nosotros generalmente en nuestro establecimiento no hacemos investigación, hacemos directamente, utilizamos los protocolos que bueno, uno saca de paper o de publicaciones y los probamos, sí lo analizamos, a veces hacemos investigación aplicada, o sea, probamos un protocolo y otro tratando de homogeneizar los factores que podrían intervenir ahí para que no haya ruidos en la investigación, pero en base a eso es donde nosotros apuntamos y hoy por hoy no tenemos la necesidad de usar GnRH, entonces no estamos haciendo nada de lo que yo llamaría investigación aplicada, ¿no? Con registro de datos. Lo que estamos usando son los tradicionales con benzoato.
Donde sí empezamos a utilizar algo de GNRH en las vacas de alta producción, porque bueno, vemos que hay alguna mejoría en ese caso específico, ¿no? Claro, sí, la pregunta viene enfocada a la tendencia mundial y al ruido que se viene escuchando ya desde hace unos cuantos años sobre la posibilidad de que se venga esta prohibición. De hecho, Uruguay ya tiene algunas restricciones y creo que Paraguay a partir del año pasado también comenzó a restringir un poco el uso de estradioles. Pero como bien decís vos, son muchas las ventajas. El tema es así y acá ya el uso tiene que ser con declaración, o sea, yo creo que a corto plazo se va a venir la prohibición de los estrógenos, ¿no? Así que va a haber que adaptar otros protocolos. Me interesaba saber hasta dónde estamos preparados como para hacer el reemplazo de estradiol, básicamente con GNRH, que creo que es lo que se va a usar como hormona reemplazante en ese momento. Fabián, en cuanto al módulo de cría, ¿cuál es el futuro? ¿Hacia dónde están mirando? ¿Qué nuevas incorporaciones tecnológicas tienen pensado? Bueno, nosotros la tecnología estamos pensando, replicamos lo que habíamos hecho en Tambo y ahora estamos pensando utilizar fertilización in vitro por la facilidad que te decía de la utilización de protocolo. Todavía hay bastantes resultados controvertidos y bueno, para redondear esa facilidad tendríamos que utilizar en cría el sistema que tenemos nosotros estacionado, entonces tendríamos que utilizar programas con muchos embriones congelados. Estamos utilizando razas híbridas, entonces la congelación tiene algunos problemitas en cuanto a los porcentajes de preñez. Nosotros tenemos casi 15 puntos de diferencia entre lo que hacemos en Holanda con lo que hacemos en cría, que es mucho, cuando congelamos los embriones. Entonces, bueno, la idea es empezar a hacer esta investigación aplicada y probar protocolos de fertilización in vitro simultáneamente con embriones congelados y ver cómo nos va en la preñez, ¿no? De eso. Que ya te digo, por los comentarios, no por los comentarios, por la información que vamos viendo de otros colegas o lo publicado, eh, todavía no está tan ajustada la técnica, si bien la tendencia, como en Argentina, en razas de carne es ir a fertilización in vitro, ¿no? Y después donde yo creo que hicimos los cambios más importantes es en la parte de nutrición, ¿no? También ahí yo toco de oído, pero ajustamos un poco más los requerimientos nutritivos a, a las necesidades de las vacas y bueno, mejoramos los porcentajes de preñez, realmente se ajustó mucho y mejora todo, ¿no? Vos sabés, Mauro, que muchas veces la actividad de carne, sobre todo en el norte de la provincia que estamos, muchas veces no se maneja muy bien la parte alimenticia y no es fácil de manejarla tampoco, ¿no? Pero donde uno logra ajustar eso, los resultados cambian notablemente, ¿eh? Creo que, bueno, vos lo sabés bien por toda la experiencia que tenés, que es mucha, ¿no? Sí, yo lo que vi siempre es que da la sensación de que los campos están siempre sobrecargados y gran parte de la responsabilidad de la baja tasa de preñez y los anestros tan prolongados posparto son por falta de condición corporal. Ahora, los ajustes que ustedes hicieron, Fabián, ¿en qué consisten? ¿En aumentar la oferta forrajera o hicieron algún tipo de suplementación estratégica o destetes más tempranos a lo habitual? ¿Por dónde encararon esta serie de ajustes que les permitió mejorar los índices productivos y sobre todo reproductivos en principio? Mira, fuimos haciendo un poco de todo según las circunstancias. Ahora tuvimos 3 años de sequía, eh, entonces, pero bueno, nuestros campos están en un lugar que son suelos 6 y 7, no son de baja calidad y han negadizo, pero bueno, han hecho obras de canalización que nos ayuda muchísimo y son suelos que se puede implantar alfalfa.
y en estos años de sequía, realmente los pastos naturales o los montes o los gramarrodes, que son gramíneas que necesitan calor y temperatura, y humedad, como fue muy seco, no nos dieron el volumen de pasto que tenían que dar, que debían dar, pero sí las alfalfas, y bueno, ahí hemos hecho reservas de rollo, porque bueno, la alfalfa tiene una característica que es de una gran producción en primavera-verano, ¿no? Hoy hay alfalfas que producen todo el año, pero la cantidad de materia seca es mucho mayor en esa época, y lo que hacemos es reserva de forraje, y con eso realmente, y lo que decís vos, ajustar las cargas, eh, hemos logrado muy buenos resultados. Y ahora estamos en un programa de mejoramiento toda la parte de monte, porque tenemos bastantes montes naturales, y bueno, la idea es hacer un uso racional del recurso en ese aspecto, ¿no? O sea, producir más pasto, tratando de no desmontar, porque ya te digo, es una zona marginal y creo que debemos conservar las plantaciones de árboles, y lo único hay que manejarlas, ¿no? Acondicionarlas, se puede sembrar con aviones, hay mucha tecnología que se puede poner ahí, y estamos, o sea, yo creo que el desafío de la empresa hoy es eso, ¿no? Ya mejoramos toda la parte que está desmontada, y ahora empezar a trabajar sobre toda la parte de monte. Vos sabés que está bueno escuchar de vos que estuviste siempre involucrado con la parte de reproducción, eh, escuchar la necesidad de también atender el eslabón previo a la reproducción, que es la nutrición, porque normalmente nosotros cometemos el error de focalizarnos en ver si cómo manejamos una u otra dosis de hormonas o a qué hora inseminamos, si hacemos medio día antes, medio día después, pero no estamos prestando atención a un factor clave que ocurre antes de que entre en juego la biotecnología reproductiva, que es la parte nutricional. Y yo creo que en los rodeos de cría en general, que por razones obvias están en los peores campos productivos, hay una falencia en ese aspecto impresionante, por eso tenemos los resultados tan bajos. Cuando lo comparo a los resultados que hay acá y uno se da cuenta que enseguida una de las grandes diferencias es la condición corporal con la que entran a servicio las vacas o a inseminarse. Y bueno, después la presión de selección también, ¿no? Porque los animales que fallan se van, no hay chances. Pero creo que el gran factor, la gran diferencia es la condición corporal. Mauro, estoy convencido de eso, y uno por ahí se pasa por alto cosas. Yo creo que lo más importante que nosotros hicimos en nuestro programa de trabajo acá en Cría, y que la verdad se me pasó y ahora que vos lo comentás quiero aclararlo, es el uso de tiempo fijo en vacas con cría al pie, dándole algo de comer. Y con un programa, nosotros arrancábamos los servicios con un 35 hasta 60% de vacas en anestros superficiales, y con ese priming de hormonas que le hacemos, la sacamos de ese estado y logramos, en la primera semana de servicio que tenemos, logramos tasa del, ponerle 40 con cría al pie, que no son tan buenas, o sea, de porcentaje de preñez. Pero esas vacas, además de ese 40, que ya es bueno porque es el primer día del inicio de la fecha reproductiva, esas vacas nos empezaban a ciclar. Entonces, en 2 ciclos estábamos con el 60 o 65% de las vacas preñadas. Que eso, con toros, no lo lográbamos nunca, y no por cuestiones de los toros, porque las vacas están en anestro, y si las vacas están en anestro es imposible preñarlas. Entonces yo creo que en nuestro rodeo de lecheros, si tengo que destacar una biotecnología aplicada que produce un impacto impresionante, son los tiempos fijos, la aplicación de tiempo fijo. Por supuesto, con un previo diagnóstico de cómo están las vacas, porque ese tiempo fijo a las vacas de anestro profundo, si uno le suma un destete, y bueno, tenemos resultados impactantes, en números es impactante. Y sacarnos de la cabeza, que es otra cosa que yo me peleé mucho,
que muchas veces estamos comparando porcentajes de preñez. Y lo que tenemos que comparar es vacas que nos entran a ciclar y por porcentaje de preñez posterior. Eso realmente tiene un impacto importantísimo. O sea, yo con vacas en un rodeo que tengo en un servicio de 3 meses, voy a tener siempre un porcentaje de vacas cíclicas y otras en anestro. Y lo que hacemos con la aplicación de programas de inseminación a tiempo fijo es mover estas vacas y no compito por tener un 65% de preñez en todo el rodeo, por lo menos en esa primo inseminación. Yo con un 40% estoy contento y me dicen, che, yo tengo mejores resultados, pero aplicándole a todas las vacas y no solo a la cíclica, la conveniencia económica de ese programa es mejor que aplicándole solo a la cíclica para tener un buen número de porcentaje de preñez. No sé si me entendiste la explicación, pero yo creo que eso es impactante. Sí, sí, está perfecto. Es un buen punto el análisis porque la mayoría de la gente tiende a reservarse ese tipo de tecnologías como la inseminación para la cabeza de parición o para un determinado grupo de vacas, pero cuando se hace el análisis global, obviamente que el impacto del mejoramiento genético va a conllevar a una eh, un mejor balance económico al final del ciclo. Y en buena hora que se pueda aplicar a todas. Y yo creo que en las condiciones de cría clásicas nuestras, la única manera de mantener un periodo de servicio no mayor a 100 días es con esa ayuda, si no, siempre se extiende un poco más. Fabián, tenemos ya unos pocos minutos, pero quiero preguntarte primero, cuando hablas de la presincronización, me imagino que lo estás haciendo con progesterona, con dispositivos. ¿Qué protocolo utilizas? ¿Cuántos días de dispositivos y qué otra hormona inyectable adicionás a la progesterona? Mira, nosotros estamos utilizando el más tradicional y también más ventajoso desde el punto de vista económico, que es la implementación de un implante, un dispositivo intravaginal de progesterona por 7 u 8 días, según un poco las condiciones a veces ambientales, o la necesidad o la factibilidad de hacerlo uno y otro. No tenemos resultados en esa diferencia de un día, ¿no? Del retiro de los implantes. Y al inicio le estamos haciendo benzoato de estradiol, una dosis, y al retiro le estamos haciendo cipionato de estradiol, que nos permite hacer un solo encierro, o sea, 3 encierros en vez de 4, porque la otra alternativa es usar benzoato de estradiol, que la dejamos totalmente. Le utilizamos prostaglandina y ahí también, según la condición de la vaca, usamos o no SG, que bueno, en vacas que están en anestros superficiales realmente hay entre un 8 y un 10% de diferencia de preñez por la utilización de esta hormona, ¿no? Eh, la SG es la, la- o sea, tiene actividad FSH y LH y ayuda al crecimiento del folículo, entonces esas vacas que le falta como un golpecito para que el folículo crezca y ovular, se los da esta hormona, entonces la estamos utilizando, ¿no? Y bueno, y después la inseminación, entre las 48 y 54 horas, estamos inseminando. Generalmente estamos haciendo bloques de entre 180 y 250 vacas. Cada uno de los programas los ajustamos en esa cantidad y los resultados son buenos. Bueno, por último, Fabián, y seguimos nos metimos en reproducción, ¿viste? Y no queremos salir de ahí, pero ¿tenés experiencia o probaste los protocolos de proestro prolongado? No, o sea, acá hay un protocolo que se difundió bastante que es el J-Cinch, que tiene un poco esa característica. Y yo lo comparé, pero hice una buena, porque viste, los resultados hay variables, pero bueno, en sí cuando vos hay factores que modificás también, es difícil de evaluarlo.
Yo lo que hice sobre 100 vaquillonas volando, ¿no? Holstein, utilizamos los dos protocolos y tratamos de bloquear y usamos un solo inseminador, todas las vaquillonas eran cíclicas, o sea, todos los factores que pueden hacer ruido los sacamos y la verdad que me dio el mismo número de tasa de concepción. Con el que te digo, el de cipionato, con del J-Sin, ¿no? Ahí también utilizamos en esas vaquillonas semen sexado y realmente nos dio, o sea, ni una diferencia significativa. Y no son tantas vacas, son 2 lotes de 50, pero como estaban bloqueadas todas las otras condiciones, yo creo que es más fácil que salte una diferencia significativa, ¿no? Pero bueno, no salió. Es así. Ok, sí, a mí también no es mucha la experiencia que tuve con esos protocolos, pero tampoco vi diferencias significativas. Yo no sé si cuando uno habla de Bos taurus, refiriéndose a los animales que son Angus, Hereford sobre todo, puede haber alguna diferencia racial que esté jugando ahí y arroje resultados diferentes, pero en el caso de lo poco que utilicé yo no tuve diferencias importantes. Así que bueno, Fabián, se nos fue el tiempo volando. La verdad que felicitaciones no solo por el progreso que tuvieron, sino por haberse mantenido siempre en la vanguardia con ambas actividades, leche primero y luego carne. Y ojalá puedan seguir incorporando las tecnologías que vayan apareciendo y transmitiéndonos los resultados para que podamos ver de que realmente es posible hacerlo. Solo, como bien dijiste durante la charla, hay que tener el criterio para saber qué tecnologías nos son útiles y si necesitan o no una adaptación para incorporarlas a nuestro medio. Sin lugar a duda, antes vos mencionaste, por eso a veces uno tiene expectativas de tecnología y cómo las cosas cambian, ¿no? En un momento vos mencionaste la clonación, nosotros clonamos en esa primera etapa y tuvimos buenos resultados, o sea, de una vaca sacamos 3 copias, que era muy bueno, pero justo apareció la genómica y borró esa tecnología porque estábamos replicando vacas viejas y la genómica cambió el mundo y la velocidad de mejoramiento se hace con animales cada vez más jóvenes genotipiados. Entonces mirá cómo son dos tecnologías que se aplicaron casi en simultáneo, así de forma comercial, ¿no? En investigación hace mucho más, pero como una biotecnología hizo entrar casi en desuso, por lo menos en lo que son los programas de mejoramiento genético, a otra tecnología, ¿no? Y es algo que pasa. Por eso yo creo que todo esto es muy dinámico y las tecnologías, cualquiera hay que evaluarlas bien dónde las colocamos y el impacto que tienen en el rodeo, ¿no? Me parece que ese es el criterio que más hay que aplicar. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y es cada vez más vertiginoso todo, así que hay que estar preparado, leer, informarse y si no, preguntarle a los que saben como estamos haciendo nosotros en este momento. Así que muchísimas gracias, Fabián, por tu tiempo. Felicitaciones de nuevo y un gusto haber compartido este episodio con vos. Bueno, Mauro, muchas gracias a ustedes por la participación y bueno, te esperamos acá que nos visites y charlemos un rato, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, gracias, Fabián. Hasta luego. Hasta luego.